Es un gusto compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Hoy es miércoles 18 de marzo del año 2015. Qué gusto tenemos de poder juntarnos otra vez en el día de hoy, pero en la tarde. Ya lo hicimos en la mañana y sentimos mucho placer de hacer el programa de esta mañana. Vamos a ver ahora si podemos concluir el programa que corresponde a la tarde. Diputados investigarán el caso de los exámenes de residencia médica. Esto llegó a la Cámara de Diputados. Se sometieron a exámenes de residencia médica 4.400 médicos. Aquí está, y solo pasó el 17%. De cada 100 médicos que se sometieron a exámenes para optar por residencias médicas, solo pasaron 17, 83 se quemaron. Repitieron el examen. Los diputados, en una sesión de la Cámara de Diputados, se acordó en esa sesión investigar las pruebas. Miren dónde estamos. Cuestionar los exámenes. La maldad está en el examen, no en el sistema de enseñanza. ¿Y por qué en lugar de cuestionar el examen, no se cuestiona la formación de estos médicos? ¿Por qué en lugar de, si tenemos una manzana podrida en un saco, si queremos una manzana buena o una naranja buena, sea agria o dulce, o un limón bueno, no sigamos buscando en el saco, vayamos al árbol a buscar una naranja, un limón o una manzana buena, no en el saco, porque ya en el saco todas están contaminadas. La maldad no es el examen, no es la prueba la que tiene problemas. No es la prueba la que tiene problema. No es el examen, la evaluación que se hace para acceder a una residencia médica de un médico que ya se graduó, no está en la prueba, está en la formación, en las universidades que están fabricando médicos a la carrera y no médicos de carrera. ¿Cómo es posible que se sostenga un sistema de enseñanza superior que da el título de doctor en medicina a un estudiante que recibe clases distintas en OIM, en la Universidad UTESA, en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en INTEC, en la Madre y Maestra? Aquí hay cerca de 14 o 15 facultades de medicina. Cada facultad tiene un currículo distinto. Tiene un nivel, un estándar para graduar un médico distinto. Y queremos que una manada, porque así le vamos a llamar, no vamos a llamarle un grupo, una manada de médicos graduados en distintos lugares, con formaciones diferentes y homologados en el título, que es lo grande, que es la vergüenza. Uniremos. La Universidad Eugenio María de Hostos tiene un currículo. Estuvo cerrada por su escuela de medicina porque graduaba médicos sin laboratorios. Graduaba médicos sin laboratorios. Vayan a UTESA, vayan a la OIM, vayan a Madre y Maestra. ¿Por qué no van los diputados a esas universidades? Porque no hay capacidad. ¿Por qué la Cámara de Diputados no contrata una firma internacional para evaluar la carrera de medicina en este país? Para que vean el hallazgo que va a encontrar.
Vayan a México, vayan a Argentina, vayan a Chile, aquí cerca de nosotros, y contraten una empresa, una firma técnica que venga y evalúe las carreras de medicina en este país, en las 11, 12, 14 universidades que ofrecen esa carrera, para que vean la sorpresa que encontrarán. ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde están los apoyos que merece un estudiante para la investigación? ¿Dónde están las innovaciones que tiene la carrera de medicina en la República Dominicana? Ya el rector de UNIBE, el doctor Julio Amado Castaños, había llamado la atención por la formación en la residencia médica y por la formación en la carrera de medicina. No lo ha hecho una sola vez. No lo ha hecho una sola vez. Vayan a ver el currículo que tiene la Universidad Pedro Enrique Ureña de Medicina. Una universidad homologada hasta hace tiempo, no sé si ahora todavía permanece, pero todavía hasta el 2003, el médico que salía de la Universidad Pedro Enrique Ureña iba directo, no tenía que hacer el FOREN, o sea, el examen para extranjeros que se hace en Estados Unidos. Vayan a ver si todas las universidades dominicanas tienen esa categoría o tenían esa categoría. Y la Cámara de Diputados irresponsablemente está cuestionando el examen, porque allí lo que hay son burros también. Porque allí lo que hay son burros también. Cerdos son los que están en la Cámara de Diputados. Como allí lo que hay es burro, están cuestionando el examen. Están cuestionando el examen. No cuestionan el hospedero. ¿Qué es lo que nos viene con esto? Les repito, busquen un instituto especializado, porque aquí es una pena que no haya una academia de ciencias real. Es una pena que este país no tenga una academia de ciencia con las funciones competentes que ella encierra. Porque esa es la otra. Que las academias aquí están al servicio del mejor postor. Son puestos de bolsa. Usted va a la Academia de la Historia, va a la Academia de la Lengua y es el mismo relajo. Todo el que tenga con qué pagar, entra. Todo el que tiene con qué comprar voluntades, entra. ¿Qué tenemos como formación universitaria en la República Dominicana? Es el gran cuestionamiento. Cuando decíamos el año antepasado que la formación universitaria en este país era una estafa, muchos amigos se ponían guapos con nosotros. La educación universitaria aquí es una estafa, es un robo público, un robo legal. ¿Por qué no se someten las universidades dominicanas que ofrecen la carrera de medicina a un experticio internacional, a una auditoría pedagógica, a una auditoría didáctica de coste de su competencia? La UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene todos los problemas económicos habidos y por haber. Vayan a ver cuántas universidades en su carrera, en su escuela de medicina, se parecen a la UAS. En su carrera de medicina. Vayan a ver cómo se forma un médico en UTESA, cómo se forma un médico en OIM. Vayan a ver cómo se forma un médico en una serie de universidades que hay aquí, que son trapos. Que son trapos. Que son fraudes. Zona franca de formación profesional. Pero los diputados no quieren ver eso, porque ellos son tan cerdos como esas universidades. Son piaras. El problema en este país es esta
vamos a cambiar, vamos a oír cómo soplan los vientos. Vamos a dejarlo. Vimos a Santiago de los Caballeros, que dijo, a Hermanas Mirabal, que dijo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho, yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Esta mañana conversé con ustedes. Vamos a ver si tú me atiendes el programa, Isaac. Esto que tú me atiendes el programa porque a veces no sé cuándo estoy en el aire y cuándo no estoy. Tú te encargas de atenderme el programa, por favor. Esta mañana traté con ustedes el tema de la encuesta Penn and Schoen and Berland. Lo traté desde el punto de vista eminentemente político. Voy a tratarlo ahora desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista institucional, desde el poder, que es como me gusta tratar los temas de encuesta. Aquí está en el periódico Hoy de hoy la portada de la encuesta. Dice: Leonel le ganaría a Hipólito y a Abinader. Guillermo Moreno se coloca en el tercer lugar. Danilo Medina cuenta con un 69% de aprobación si fuera candidato y un 79% cree que Danilo Medina debe reelegirse. Ese es el resumen. Ayer en la tarde les hablaba a ustedes con relación a el eclipse que había provocado Leonel Fernández y Danilo Medina en toda la oposición dominicana. Eso lo traté ayer. Cómo estos dos líderes del PLD habían eclipsado a toda la oposición dominicana. La encuesta les trae la realidad, las evidencias de lo que sustentábamos ayer. Hipólito Mejía, Luis Abinader no llegan al 25%, ni frente a Leonel ni frente a Danilo. Miguel Vargas no llega a un 6%, ni frente a Leonel ni frente a Danilo. O sea que los dos juntos, Luis Abinader y Miguel Vargas, no llegan al 30%, ni frente a Leonel ni frente a Danilo. ¿Qué está haciendo esta encuesta? Darle soporte a lo que hemos dicho aquí en este programa. Pero hay algo que no habíamos dicho y lo vamos a decir hoy, que es el análisis de poder de esta encuesta. Cómo el poder político y social dominicano y el PLD son la misma cosa. Esa es la gran sorpresa que trae esta encuesta. Que el poder político y social dominicano y el PLD hoy, mañana podrá ser otra cosa, hoy son la misma cosa. Significa que aquí no hay oposición. ¿Por qué aquí no hay oposición? Porque la oposición, ni aún los diputados del PRD y del PRM han logrado hacer entender a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas la necesidad de unirse. El licenciado Atuey de Camps ha hecho esfuerzos ingentes para lograr que estos dos señores entiendan cuál es su rol y cuál es su oficio político hoy. No hay manera de que lo entiendan. ¿Por qué el PRD ha llegado donde está? ¿Por qué el PRD ha llegado donde está?
un partido, el partido más fuerte de oposición y de gobierno que hemos tenido históricamente. ¿Dónde están los frentes de masa del PRD? Yo no voy a hacer ninguna excepción ahora, ni ninguna teonomía con relación al partido. No voy a hacer taxonomías tampoco, ni PRM, ni es lo mismo. Voy a hablar de PRD y ustedes entiendan eso como las dos cosas. ¿Cuál es el historial de ese partido? ¿A quién correspondía la sucesión en el liderato del PRD? A la desaparición física de Peña Gómez. ¿A quién? ¿Quién tenía la historia y la memoria política de ese partido? Atuey de Camp. ¿Qué hizo ese partido con Atuey de Camp? Atuey de Camp es quien tiene el historial de ese partido, es quien tiene la memoria y la historia de ese partido en su liderato. ¿Qué hizo ese partido con Atuey de Camp? Estigmatizarlo, ridiculizarlo, al punto de llevarlo y sacarlo de ese partido. Fue la primera gran hazaña de toda la estupidez que se ha adueñado de ese partido. Un hombre que en el año 70 ya era un líder de dimensión nacional a nivel estudiantil. Y ya era un líder de dimensión internacional, sentado a la mesa con François Mitterrand, siendo el líder de las juventudes socialistas democráticas de América Latina. Eso era Atuey de Camp en los años 70, hace 45 años. ¿Quién más en ese partido tiene ese historial? ¿Quién más en el PRD tiene ese historial, ese background, ese know-how, ese cómo hacer las cosas? Entregárselo a Hipólito y entregárselo a Miguel, dos comerciantes. Entregarle ese partido a Miguel y a Hipólito Mejía, dos comerciantes. A dos comerciantes. ¿Qué tenemos hoy? Un hombre que tiene en el año 98, Hipólito Mejía, el PRD, tiene la mayoría de Congreso en el 98 y en el 2002. ¿Y qué hace con ese recurso político Hipólito Mejía y toda la cúpula o la crápula que dirige el PRD? ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hacen con todo ese portento? ¿Qué hacen con eso? Tirarlo por la borda. Tirarlo por la borda, porque no fueron capaces, ninguno de sus dirigentes, de respetar la organización, de respetar la institución que crea todo ese portento que es el PRD. Contrario al PRD, Leonel Fernández sí entendió lo que significaba llegar al poder en el año 96. Y creó todo un patrimonio de poder en ese partido. Lo creó Leonel Fernández. Los 12 años de gobierno de Leonel Fernández, no estoy haciendo juicios morales, ni juicios axiológicos. Estoy haciendo juicios eminentemente políticos y de cara al poder político y social dominicano. No hago juicios sociológicos tampoco de esta encuesta, porque no lo voy a hacer, nunca lo hago. Las encuestas serias no se publican. Estoy haciendo un juicio eminentemente desde el poder, desde lo que significa el poder, que no es moral, sino conveniencias. ¿Qué hace Leonel Fernández con ese recurso que se llama Partido de la Liberación Dominicana? Ese recurso de poder. ¿Qué hace? Le da carácter, le da propiedad política y democrática. ¿Qué hace Hipólito? ¿Qué hace Ramón Alburquerque? ¿Qué hace Milagros Ortiz Bosch? ¿Qué hacen esa gente con el portento que recibieron en el 98 y en el año 2002? Le dieron carácter, le dieron propiedad a ese partido.
¿Qué hace Leonel Fernández con ese portento que vuelve a recibir en el 2004? Que en el 2006 se posiciona como líder del Congreso y consigue mayoría. No estoy entrando en las consideraciones morales. Estoy hablando de poder. Consigue mayoría en el Congreso. En el 2006, 2 años después, apuntala. ¿Qué busca con eso? La capilaridad, la riqueza y la variedad de ese partido. ¿Dónde está? Adquiere Congreso, adquiere Cámara de Diputados, Senado y la posibilidad de nombrar la Junta, nombrar la Liga, nombrar la Cámara de Cuentas. Esa riqueza política no la tiró por el suelo. Nombra las altas cortes, mejora las altas cortes, que ustedes quieran decir que la hizo a su imagen y semejanza. Oye, así que no. Es poder lo que estamos discutiendo. La pureza es buena para el aire, es buena para los alimentos, pero el poder no tiene esencia. El poder es un ente cultural. Esencia tiene el agua, tiene la leche, el aire, eso sí tiene que ser puro. La política no tiene pureza, porque la política no tiene esencia. Es el gran error que tienen muchos políticos en este país. ¿Qué ha hecho Leonel Fernández con ese partido? ¿Qué ha hecho con ese partido? Darle una capilaridad y una autoridad hasta en la más mínima sección de este país. En todo el país, el PLD está presente institucionalmente. En cualquier sección de esta nación está presente una dirigencia del PLD. Eso pasa con el PRD. Eso pasa con el Partido Reformista. Activa. Y la otra cosa, la disciplina, el poder de coacción que tiene ese partido. La capacidad de coacción, la capacidad de premiar y de castigar que tiene ese partido, que no lo tiene ningún otro partido en este país. ¿Cómo premia y cómo castiga internamente ese partido? ¿Quién más lo tiene? Ahí está el resultado de esta encuesta. Una oposición cretina. Una oposición en manos de 2 cretinos. Una oposición en manos de 2 cretinos. Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Eso es lo que tenemos hoy. La mayoría de este país, que no es PLDista, no tiene a quién votar. Porque estos 2 cretinos se han encargado de diluir todo el trabajo que ellos no han hecho. Toda la antecedencia, toda la preeminencia de hombres como Ángel Miolán, Juan Bosch, Peña Gómez, toda esa preeminencia, estos 2 cretinos se han encargado de destruir esa organización y ese espacio político. Estos 2 cretinos se han encargado de hacer eso, de enterrar todo el trabajo de 70 y pico de años de hombres y mujeres, oigan bien, héroes anónimos tiene ese partido, gente que nadie las menciona, pero que lo dieron todo por ese partido PRD. Grandes héroes anónimos tiene ese partido, que no son esa crápula que está al frente de ese partido hoy. Que no es esa crápula que está al frente de ese partido hoy y que se llaman los líderes máximos de ese partido. Ahí hay gente como Secundino Gil Morales, que su historia la dejó en este partido. Antonio Guzmán Fernández dejó su historia en ese partido.
Y esos son héroes hoy anónimos. Gente como esa que he mencionado, nadie las recoge, ni siquiera la pone como estandarte. No, los estandartes son Luis Abinader, comerciantes de la política, gente sin ningún historial, sin ninguna hoja de servicio de ese partido. Son los líderes de ese partido, los ladrones. Entonces quieren estar en la primera posición. Quieren estar en la primera posición. La gente que ha ido a comercializar con esa gente, como si fueran borregos, como si fueran chivos. Con las bases de ese partido, como si fueran chivos. Esa es la diferencia. Por eso tenemos hoy un PLD hoy dueño de todo el escenario político del país. Gracias a que Leonel Fernández entendió con claridad cuál era el rol de la organización, que no lo ha entendido ningún dirigente del PRD, ha entendido el valor de esa organización. Esa es la tristeza de esto. Y por eso estamos teniendo que ver al país en una sola dirección electoral. Y es una pena y una vergüenza de esta democracia, que después de la muerte de Trujillo tengamos que volver a tener otro partido dominicano, pero en la democracia. Eso es lo que tenemos. El PLD es el partido dominicano hoy de Trujillo. Eso es el PLD, pero en la democracia. ¿Por qué? Porque el partido que adversó a Trujillo desde el exilio ha sido incapaz de entender cuál es su rol como organización política en el juego democrático del país. Esa es la gran lección y el gran portento que tiene Leonel Fernández hoy como líder político del PLD. No hago juicios axiológicos ni juicios morales, repito, estoy hablando del poder. Permítame ver cómo soplan los vientos. A Santiago de los Caballeros, que dijo a Hermanas Miramar, que dijo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho: yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. El cardenal ayer en la tarde, en una de esos imprevistos del cardenal, él expresó esto. Exige que se le ponga alto a la criminalidad. Eso decía el cardenal. Dijo que estaba desbordada la criminalidad en el país. A veces me llego a creer que estoy ladrándole a la luna. Muchas veces cuando termino el programa, pienso que si soy solo yo quien está hablando o que le preocupa el tema de violencia, criminalidad y delincuencia en el país. A veces llego a creer que soy solo yo que vivo aquí, en la República, porque no encuentro eco, no encuentro resonancia en lo que estoy diciendo. Cuando oigo estas expresiones del cardenal, ya me doy cuenta que estoy en la realidad. Pero ¿saben qué cosa es peor? ¿Saben qué cosa es peor? Que ni las autoridades,
ni las autoridades penales del país, ni los poderes públicos del Estado, ni las instituciones del país se enteran de lo que está pasando. Tiene el embajador norteamericano. Tiene el embajador norteamericano que ir al palacio, ir a la procuraduría, ir a la policía, a decirle a la autoridad cuando ya es demasiado qué hacer. Ustedes se acuerdan el escándalo del Dicano. Tuvo el embajador norteamericano que decirle al jefe de la policía y al procurador general de la República que en la policía existía un cartel de droga. Y lo propio pasa con otros delitos como es la trata y la violencia sexual contra menores. Es el embajador. ¿Ustedes se acuerdan de una red que capturaron donde se ejercía la prostitución con menores? ¿Saben quién fue que hizo la investigación? El gobierno norteamericano. La gente que cogieron presa en Sosúa, los 23 personas que cogieron presos hace 2 semanas en Sosúa, fue la embajada americana que hizo la investigación, porque la autoridad dominicana no se enteró. Porque las autoridades dominicanas no se enteraron. En Sosúa, ni la fiscalía, ni la policía, nadie sabía que eso estaba pasando en Sosúa. En Santiago, este señor que está al frente de la policía fue a cambiar al general por otro general. Ahí está lo que le gusta a Denzel Washington, el actor de cine que tenemos como jefe de la policía, o Wesley Snipes. Él fue a montar su drama a Santiago. ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están las soluciones? Preguntamos. Que si es con cambiar a un jefe de policía que vamos a resolver. Que si no sentimos vergüenza que un embajador americano sea que tenga que decirle al país y a la autoridad dónde están los bolsones de la criminalidad, la violencia y la delincuencia. Que si no sentimos vergüenza de eso, de que una persona extranjera tenga que decirlo a nosotros, usted tiene mucho moco en la nariz, porque usted no se puede ver en un espejo. Que si debemos seguir soportando y aceptando que un embajador norteamericano o que un cardenal tenga que pronunciarse para que aquí se atienda el tema de violencia, criminalidad y delincuencia. Que si no hay vergüenza, que si no provoca un estremecimiento en el Estado dominicano, que un cardenal, que un embajador tenga que decirle al país dónde están los nichos de violencia, criminalidad y delincuencia en esta nación. Que un extranjero, que un cardenal sea quien tenga que decirle al país que Santiago no es una ciudad como la que hoy tenemos, con esos niveles de violencia, de criminalidad y de delincuencia, igual que San Cristóbal, igual que Baní, igual que Asua. Lo mismo en Higüey. Que la violencia, la criminalidad y la delincuencia se hayan adueñado del espacio del ciudadano, de la vida ciudadana. Que aquí en este país nadie puede actuar
sin tomar en cuenta lo que dicen los violentos, lo que dicen los delincuentes o lo que dicen los criminales. Ellos son los que mandan. Ellos son los que mandan. Los delincuentes. Permítame cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El director general de aduanas hizo muy bien en un programa donde se le entrevistaba, me parece que es en Teleantilla, que era Juan Bolívar Díaz, quien entrevistaba al director general de aduanas, y le hizo una pregunta sobre el contrato de los rayos X que firmó aquí el Estado Dominicano en el gobierno de Hipólito Mejía con el señor Soto Jiménez como secretario de las Fuerzas Armadas, con una empresa para colocar equipos de rayos X en los aeropuertos y puertos del país. El director general de aduanas le preguntaron sobre ese contrato y él dijo que ni si lo aprobaba o emitía una sentencia el Tribunal Constitucional, él desacataría esa sentencia. Ese es el nacional de esta tarde. Nosotros estamos de acuerdo con esas declaraciones y con ese desacato, en caso de que se produzca en el Tribunal Constitucional, con ese desacato de aduana. Porque todo lo que busca ese contrato es el robo al país, el robo a la nación, auspiciado por Vincho Castillo, Vinicito Castillo Semán y Juárez Castillo Semán. Eso es lo que busca ese contrato. Ese contrato es de Salomón San y del senador Bob Menéndez de Estados Unidos. Miguel Coco nunca reconoció ese contrato. Rafael Camilo nunca reconoció ese contrato. Y hoy nos agrada oír en boca de Fernando Fernández que tampoco reconoce ese contrato. Ese contrato lo aprobó Hipólito Mejía irregularmente y Soto Jiménez. Y era malo cuando lo aprobó Hipólito Mejía. Después que lo compró Salomón Mergen, ese contrato, esa empresa a quien le dieron ese contrato no tenía un capital de 10 millones de dólares. A la empresa que le dieron ese contrato no tenía un capital de 10 millones de dólares. Ustedes saben por cuánto está demandando el doctor Salomón Mergen, ese médico corrupto, pariente de los Castillos, a la República Dominicana, por 1.300 millones de dólares, si no le aprueban ese contrato. Un contrato que la empresa que consiguió ese contrato no tenía 10 millones de dólares. Y el doctor Salomón Mergen quiere 1.300 millones de dólares de indemnización. Eso quiere Salomón Mergen, Vinicito Castillo Semán, Juárez Castillo y Vincho Castillo. Eso quieren estos señores, los nacionalistas. Los nacionalistas, Vinicito Castillo Semán, Vincho Castillo y Juárez Castillo, que son los abogados de esta gente, del doctor Salomón Mergen, y fueron quienes le trajeron a la romana
fueron quienes le trajeron a la romana el escándalo aquel del senador de Estados Unidos con las muchachitas. Ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí. Y su dolor con Danilo Medina comienza ahí. Danilo Medina fue a Punta Cana a una inauguración y allá se le aparecieron todos y Danilo se le negó porque ellos querían que obligara a Danilo Medina a que le pusiera en ejecución ese contrato. Vincho Castillo, Vinicito Castillo Semán y Juárez Castillo. Como Danilo se le negó en el año 2013, a principios del año 2013, eso es lo que lo tiene a ellos, ¿cómo que dicen los tigres? Quillao. Lo tienen quillao con Danilo Medina, a Vinicito Castillo Semán. Por los millones de comisión que tiene Vinicito Castillo Semán con ese contrato. Él dice que no es abogado de esa gente. Dejó de ser abogado en estos días, después que diputado. Después que diputado por herencia, porque nadie votó por él para ser diputado del Congreso Dominicano. Nadie votó por él, pero es diputado por herencia. Se lo debe al PLD, esa diputación, porque en la primera ronda nadie votó por él para que él fuera diputado del mismo PLD. Mucha gente del PLD no votó por él. Y después los líderes del PLD obligaron a su diputado a votar por eso, para que fuera diputado. Hoy estoy de acuerdo con el director general de aduana, porque le ha dado continuidad a lo que un amigo que se llama Miguel Coco hizo durante 6 años en aduana. Resistir todas las presiones de esta gente, de Vinicito, de Vincho y de Juárez Castillo, para que se le diera a Salomón Mergen ese contrato leonino en contra del interés de esta nación, a una empresa norteamericana, porque hasta ahí no llega el nacionalismo ni el soberanismo de los Castillos. Cuando se trata de su cuarto, lo buscan y se le olvida de dónde vengan los cuartos. En $100 ellos les gusta muchísimo. Estados Unidos es un malvado, pero su moneda es muy buena. Le huele a aspirina. Permítame cambiar de aspirina. La Sociedad Interamericana de Prensa, la sociedad que agrupa a todos los periódicos de América Latina, participó en una tenida, en un encuentro, en una cumbre, con la sección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con la libertad de información, con la libertad de prensa en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La preocupación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en la sección que tiene que ver con el derecho a información que tienen los ciudadanos, le está preocupando la concentración de medios de comunicación en una sola y en dos o en grupos corporativos. Eso ya está siendo preocupante en América Latina. El fenómeno no es nada más en República Dominicana, que es como lo voy a tratar, sino en América Latina. En México hay un gran problema hoy, porque los medios de comunicación están en manos de 2 grupos empresariales, que es el señor Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Esos 2 magnates
son los dueños de todos los medios de comunicación en México. En República Dominicana vamos por el mismo camino. Juan Ramón Gómez Díaz, Pepín Corripio. Periódicos, tanto prensa escrita como prensa televisada y radial. La comunicación en manos de dos grupos. Julio Jacín, el doctor, y su programa salen del 13, porque Juan Ramón Gómez Díaz está en el proceso de adquirir el Canal 13 y el Canal 27. ¿Dónde está la pluralidad? Esto es patrimonio, esto es un bien público, el 13 y el 27. Él tiene una campaña contra los Bonetti porque tienen el Canal 7 de Antena Latina. Tiene una campaña usando a Narciso Isaconde para, como mascarón de proa, para llevar la campaña contra los Bonetti. El Banco Central declaró insolvente a Juan Ramón Gómez Díaz para darle a Aster. El Banco Central declaró a Juan Ramón Gómez Díaz insolvente para darle a Aster. Y por la presión que le montó al Banco Central, consiguió que le dieran a Aster. Que se la quitaran al grupo Punta Cana Macao, que me alegro. Pero la solución no era dársela a Juan Ramón Gómez Díaz, a Aster. Ahora el Banco Central vuelve y le da el Canal 13 y el Canal 27 a Juan Ramón Gómez Díaz, para que siga promoviendo las conductas antisociales que él promueve en sus medios de comunicación. El gran promotor de conductas antisociales aquí es el dueño ahora de una gran parte de los medios de comunicación. Puede soportarse en valores de convivencia, en valores nobles de convivencia, una sociedad que promueve y se impulsa, se aupa a un promotor de conductas antisociales con los medios de comunicación. ¿Tiene sustento esta democracia con Juan Ramón Gómez Díaz teniendo la mayor parte de los medios de comunicación en este país? ¿Tiene sustento? ¿Se puede sostener esta democracia con ese riesgo, con esa amenaza permanente sobre la infancia, sobre la preadolescencia y la adolescencia dominicana? ¿Tendrá futuro esta democracia? Con hospederos como ese. Con gente como Juan Ramón Gómez Díaz, con los medios de comunicación en sus manos, por su capacidad de chantaje al poder. Ese poder, esa autoridad que descalifica a Juan Ramón Gómez Díaz y le declara insolvente para darle a Aster, hoy no solo le entrega a Aster por el chantaje, sino que le entrega el 27 y el 13 también, para que siga promoviendo toda esta conducta antisocial que se emite, que se promueve desde sus medios. Aparte de la manipulación y el ataque, el riesgo que tiene el derecho de la información del ciudadano. El derecho a la información no manipulada, que es lo que él hace. A una persona que manipula informaciones, se le está dando mucho más poder de manipular informaciones desde la autoridad, la misma autoridad que lo descalifica para ser elegible a adquirir los medios de comunicación. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es una preocupación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es una preocupación en América Latina. Pero nosotros tenemos una realidad y es que esa comunicación está en dos manos, Corripio y Juan Ramón Gómez Díaz. Para que ustedes entiendan para dónde vamos
¿Y qué esperanza o qué futuro tiene esta democracia con una comunicación en esas manos? Nos veremos mañana en Acción Popular y les dejo con Julio Guerrero y su programa Enfoque Municipal.